¿no? O sea, como... No, O sea, no lo cortito. Solo la aplicación de cada Ah, una de las expresiones que nosotros vimos a los problemas que les plantean ahí en particular, digamos, ¿sí? No, no el desarrollo que hemos hecho. Yo tampoco en la teoría les voy a tomar ese desarrollo, no les voy a deducir ecuaciones, ¿sí? Lo que sí, me interesa que ustedes sepan, bueno, si tienen un problema en particular, qué especies tienen en solución, que puedan diferenciar las especies presentes, que de acuerdo a esas especies que tienen presentes pueden calcular el pH de la disolución. Nada, tienen todo lo que yo les subo al Moodle, que dice material de estudio, material disponible para examen, eso lo pueden tener en el día del coloquio y el día del examen final. Por lo tanto, nada de ahí se tiene que aprender de memoria, ni las fórmulas, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes trabajen, ¿sí?, con esas fórmulas, que sepan aplicarlas, que sepan de qué depende el pH, si es una solución de una sal que es básica, si es una solución de una sal que es ácida, si es una solución de un ácido débil. Bueno, ¿de qué depende el pH de esas soluciones? ¿Por qué? Esas cosas, ¿sí? A eso apunta más que nada. No algunos, por supuesto, algunos conceptos sí los van a tener que estudiar y saber, no les digo de memoria, pero sí internalizar ese concepto, que por ahí esta materia tiene muchos conceptos básicos que por ahí ustedes, o sea, la primera vez que los ven, entonces obviamente los tienen que estudiar. Pero después, bueno, tienen la ayuda de todo lo que es gráficos, fórmulas y demás, bueno, tienen ahí todo el material disponible como para que les sirva de ayuda, ¿sí? Bueno, esta clase, que es la primera clase que vamos a ver de valoraciones, y particularmente vemos los conceptos generales acá, porque después nos vamos a ir para las valoraciones ácido-base. Vamos a empezar viendo un video, ¿sí?, de qué es una valoración, ¿sí? Valoración o titulación, ¿sí? Ambas palabras se usan como sinónimos y dice, bueno, vamos a empezar viendo, bueno, ¿qué es una valoración? ¿Qué se hace en una valoración? Y a partir de ahí vamos a trabajar la clase, ¿sí? Así que, bueno, les comparto mi pantalla. Profe, y todo lo que es, viste que habíamos definido equilibrio químico, aparte de ácido base, estaba complejización, algo así. ¿Esa parte la vamos a retomar o quedó ahí? No, esa parte las vamos a ver antes del parcial. Ah, ok, listo. Gracias. Sí. Bueno, miremos el video y después charlamos.
Bueno. Muy bien. ¿Alguno de los que está en la clase hizo alguna vez una valoración, una titulación? ¿Sí? El cuatrimestre No. pasado, desde la última práctica de química de conceptos básicos, hicimos una titulación. Hicieron una titulación, entonces ya saben de qué se trata, ¿sí? Y ¿les sale definirla? ¿Qué es una valoración o una titulación? ¿Cuál es el objetivo de una titulación o de una valoración? Determinar la concentración de una solución. Bien, determinar la concentración de un analito en una disolución, en una muestra. Muy bien, ese es el objetivo de una valoración y es una de las técnicas analíticas más antiguas, vamos a decir. ¿Se acuerdan que cuando vimos la primera clase nosotros charlamos y hablamos de métodos clásicos y métodos instrumentales? Yo les dije que en esta materia íbamos a trabajar con métodos clásicos, que son en general las volumetrías, que son valoraciones, ahora vamos a ver, y las gravimetrías. Bueno, entonces, ese es el objetivo de una valoración, de una titulación, es determinar la concentración del analito en una muestra y se hace, ¿sí?, de la manera que mostraba esta docente, ¿sí?, en el laboratorio. También se vieron, hay muchas cuestiones prácticas que las van a remarcar seguramente en la clase, en la explicación de mañana en la práctica.
como por ejemplo, bueno, qué tipo de solución se usan, cómo se agarra la bureta, ¿viste? Cuál es la técnica para agarrarla y demás, ¿sí? En la clase de hoy, lo que vamos a hacer es trabajar sobre los conceptos, ¿sí?, que están involucrados en una valoración. Avísenme cuando vean. Bien. ¿Ya ven? Sí, se ve. Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos la definición de lo que acabamos de ver, ¿sí? Una valoración es una técnica analítica que se basa en una reacción química, que la vamos a llamar reacción de valoración, mediante la cual vamos a determinar la cantidad de una sustancia, que nosotros ya sabemos, conocemos como analito, que va a estar presente en una muestra por adición de una cantidad conocida de otra sustancia, a la cual vamos a llamar valorante, en presencia de un sistema que permita identificar, ese sistema lo vamos a llamar indicador, y que va a identificar, nos va a permitir identificar en qué momento se consumió la totalidad del analito que estaba presente en esa muestra por una adición de una cantidad estequiométricamente conocida del valorante. A ese punto lo vamos a llamar punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, a lo largo de esta clase, nosotros vamos a desarrollar conceptos acerca de la reacción de valoración, qué características tiene esta reacción de valoración, cómo determinamos la concentración de este analito, qué es el valorante, qué es un sistema indicador, y después nos vamos a trasladar a un sistema indicador particularmente de ácido-base, y vamos a definir punto de equivalencia, y vamos a ver qué diferencia hay entre el punto de equivalencia y lo que se conoce como punto final de una valoración, ¿sí? Así que ahí empezamos. Bueno, como dijimos anteriormente, el objetivo es determinar... Sí, ¿Puedes volver un cachito atrás que termino de copiar? sí. Bueno, como dijimos ya, el objetivo de la valoración es determinar la concentración del analito en una muestra, ¿sí? Desconozco esa concentración y la quiero determinar por esta técnica analítica. ¿Ya puedo avanzar? Sí. Bien. ¿Qué necesito para llevar a cabo una valoración? Ustedes recién lo vieron en el video. Necesito una bureta, ¿sí?, y un Erlenmeyer. En la bureta generalmente se coloca la solución de valorante y en el Erlenmeyer se coloca generalmente el analito, la muestra, y siempre el indicador. A veces en algunas valoraciones el valorante se puede colocar en el Erlenmeyer y el analito en la bureta, ¿sí? Depende de la valoración. Van a ver justamente un ejemplo en la práctica. Pero en líneas generales, el valorante se coloca en la bureta y el analito en el Erlenmeyer. El indicador siempre se coloca en el Erlenmeyer, ¿sí? El indicador siempre se coloca en el Erlenmeyer, que si vieron el video, es lo que vieron que esta persona colocó unas gotitas y tiñó la disolución de rosa, ¿sí? Bueno, ese es el indicador que ella utilizó. ¿Qué características tiene que tener un valorante? Bueno, un valorante tiene que ser o una solución patrón primaria, dentro de lo posible, y si eso no es posible, un patrón secundario que tiene que determinarse su concentración previamente mediante el uso de un patrón primario, ¿sí? Entonces, una solución de valorante siempre va a ser una solución patrón primario o una solución patrón secundario que se ha determinado la concentración previamente con un patrón primario. Es decir, la disolución de valorante tiene que tener una concentración perfectamente conocida, ¿sí? Las valoraciones en las cuales se usa una bureta y se determina la concentración del analito mediante una medida de un volumen, se conocen como volumetrías, ¿sí? No todas las valoraciones son volumetrías. Son volumetrías en las cuales la determinación de la concentración del analito se lleva a cabo midiendo un volumen de disolución de valorante. Es decir, como vimos recién en el video, se va a colocar el valorante, se va a agregar valorante hasta ver un cambio de color en la disolución, ese caso, y una vez que
se da ese cambio de color, se va a dejar de agregar el valorante y se va a medir el volumen que se gasta para llegar a ver ese cambio de color, que se tiene que corresponder con la concentración del analito en la muestra, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a usar del valorante, conocemos la concentración y vamos a medir un volumen, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos, por ahí se usan las palabras indistintamente. Uno habla de valoración o titulación o volumetría. En realidad, valoración y titulación son sinónimos, pero volumetría con valoración no necesariamente, ¿sí? Solamente son volumetrías aquellas valoraciones en las cuales la determinación de la concentración del analito se hace mediante la medida de un volumen, ¿sí? Bien, como dijimos recién, nosotros necesitamos conocer la reacción de valoración. ¿Por qué? Porque a través de la estequiometría de la reacción de valoración, nosotros vamos a poder calcular la concentración del analito. Del valorante vamos a conocer perfectamente su concentración, ya que va a ser un patrón primario o un patrón secundario, ¿sí? Y además tenemos que conocer la estequiometría de la reacción de valoración. La concentración del analito en la muestra se va a determinar en base a la relación estequiométrica entre el valorante y el analito. Por eso es muy importante siempre plantear la reacción de valoración y balancearla de forma adecuada. De acuerdo a la naturaleza de la reacción de valoración, es el nombre de la valoración. Es decir, cuando hablamos de una valoración ácido-base, quiere decir que la reacción de valoración es justamente una reacción ácido-base. Cuando hablamos de una valoración complejométrica, la reacción de valoración es la formación de un complejo y así, ¿sí? Es decir, de la naturaleza de la reacción de valoración es el nombre de esa valoración, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí, bien. Bueno, entonces, ¿qué características tiene que tener una reacción de valoración para que nosotros la podamos utilizar en esta técnica? En primer lugar, tiene que tener estequiometría definida, es decir, debo conocer perfectamente cuál es la estequiometría de la reacción, ya que, como dijimos recién, vamos a usar la relación estequiométrica entre el analito y el valorante para poder determinar la concentración del analito. Por lo tanto, debo conocer la estequiometría de la reacción en las condiciones experimentales en las que estoy trabajando. Por otro lado, la constante de equilibrio de la reacción de valoración tiene que ser una constante de equilibrio elevada. ¿Qué quiere decir que la constante de equilibrio sea elevada? Bueno, que esta reacción tiene que estar desplazada lo más hacia la derecha posible, es decir, tiene que ser una reacción lo más completa posible, ya que a partir de ella yo voy a determinar la concentración del analito, ¿sí? Entonces, es importante que este equilibrio, esta reacción en valoración, esté bien desplazado hacia la derecha, que sea una reacción completa, ¿sí? Cuantitativa, decimos en química analítica. Y eso se va a dar cuando tengamos una constante de equilibrio elevada. Además, tenemos que tener una cinética rápida, es decir, la reacción tiene que ocurrir rápidamente. Si prestaron atención en el video, se agregaba gota a gota, ¿sí? El valorante. Y el agregado de las gotas de valorante es rápido. Si yo agrego una gota de valorante, tiene que reaccionar con el analito antes de que caiga la siguiente gota. Y si vieron cómo era el goteo era relativamente rápido. Por lo tanto, es necesario que la cinética de la reacción sea rápida. Además, es importante que la reacción de valoración sea selectiva. ¿Qué quiere decir que sea selectiva? Bueno, que responda al analito que yo quiero determinar, ¿sí? Que no hace algunos otros compuestos, especies presentes en mi muestra que también reaccionen con el valorante, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si va a reaccionar mi analito con el valorante y alguna otra especie presente en la muestra también va a reaccionar por el valorante, probablemente tenga un error por exceso, ¿sí? Porque voy a agregar más valorante del que en realidad hubiese necesitado para que reaccione solo el analito. Entonces, es necesario que esa reacción de valoración sea selectiva. Y por último, una condición muy importante es disponer de un sistema indicador, ¿sí? Nosotros vamos a ver que para las valoraciones ácido-base
no es un problema disponer de un sistema indicador, pero a medida que vayamos avanzando en los distintos equilibrios y en las distintas técnicas de valoración, vamos a ver que a veces es un gran problema disponer de un indicador. Entonces, es importante disponer de un sistema indicador que me permita determinar el punto final de esa valoración, que ahora vamos a definir. ¿Qué tipo de valoraciones? ¿Qué modalidad? Profe, ¡Ay, sí, qué susto! Sí, ¿podría explicar de nuevo el último que no entendí? la disponibilidad del sistema Ese. indicador. Sí. Tenemos que tener un indicador. ¿El indicador cuál era? El que yo les dije que en el video se veía el cambio de color, ¿sí? Agregaba a la solución un color, una determinada sustancia, la solución se tiñó de rosa y dejó de agregar el valorante desde la ureta cuando la solución pasó de rosa a incolora, ¿sí? Bueno, eso se llama indicador. Ahora vamos a desarrollar qué tipo de indicadores hay y demás. Y entonces es importante que la reacción de valoración, ¿sí?, tenga un sistema indicador, es decir, que yo pueda disponer de un indicador para poder registrar ese punto, el punto en el cual yo voy a dejar de agregar el valorante porque vi un cambio en la disolución, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar un poco más de qué es un indicador. ¿Se entiende? Sí, profe, estaba copiando, gracias. Bien. Bueno, ¿qué modalidades de valoración vamos a encontrar? Bueno, podemos tener una valoración directa en donde el valorante reacciona directamente con el analito para dar lugar a la formación de un producto. Lo que vimos recién. ¿Cuándo puedo hacer una valoración directa? Bueno, puedo hacer una valoración directa cuando se cumplen todas las condiciones de las que vimos recién para la reacción de valoración. Cuando todos esos requisitos que mencionamos para una reacción de valoración se cumplen, yo puedo hacer una valoración directa. Cuando alguno de esos requisitos no se cumplen, hay algunas alternativas. Podemos hacer una valoración indirecta o podemos hacer una valoración por retroceso. ¿De qué se trata la valoración indirecta? En la valoración indirecta, el analito va a reaccionar en primer lugar con un reactivo para dar lugar a la formación de un producto, que llamamos producto 1, y ese producto es el que va a reaccionar con el valorante para dar lugar a la formación del producto 2. Fíjense que en este caso no es el analito el que reacciona con el valorante, sino que previamente va a haber una reacción química que va a dar un producto y lo que voy a determinar es la concentración de ese producto, ¿sí? Por eso es una valoración indirecta. Por supuesto que una vez que conozco la concentración de este producto y conozco la relación estequiométrica de esta reacción, de la reacción analito más reactivo producto 1, una vez que conozco la concentración del producto 1, puedo, mediante la estequiometría de la reacción, determinar la concentración del analito, ¿sí? Pero no valoro directamente, no uso el valorante directamente para determinar la concentración del analito, sino que lo hago para determinar la concentración de un producto, ¿sí?, que se da en una reacción con el analito. Un ejemplo puede ser la determinación de yoduro. El yoduro se le agrega un oxidante para dar lugar a la formación de yodo, ¿sí? Y, bueno, el oxidante se reduce. Y ese yodo después se valora con tiosulfato para dar lugar a la formación de tetraccionato y iones yoduro, ¿sí? Entonces, si a mí me interesa determinar yoduros en una disolución, no lo puedo valorar directamente con tiosulfato porque no va a reaccionar. Primero lo tengo que oxidar y una vez que lo oxido, ¿sí?, lo determino a través del uso del tiosulfato como valorante, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una valoración indirecta. También puedo hacer valoraciones por retroceso. Generalmente las valoraciones por retroceso se llevan a cabo cuando las cinéticas de las reacciones no son tan rápidas, ¿sí?, como esperábamos, o cuando no se dispone de un sistema indicador en ese caso. Entonces, ¿cómo es una valoración por retroceso? Bueno, implica que el analito va a reaccionar con un valorante 1 y este valorante 1 se va a agregar en un exceso controlado, es decir, yo este valorante 1 lo voy a agregar en exceso, de manera que el analito reacciona con el valorante para dar lugar a la formación del producto, pero como el valorante lo agregué en exceso, voy a tener exceso de valorante, es decir,
voy a tener valorante que no reaccionó con el analito. Yo le puse ahí valorante 1 sin reaccionar. Ese valorante 1, que no reaccionó, ese exceso de valorante, va a reaccionar con un segundo valorante para dar lugar a la formación de un producto. ¿Sí? De manera que la reacción de valoración en realidad es esta última, en donde ese exceso de valorante reacciona con otro valorante para dar lugar a la formación del producto. ¿Cómo determinamos en este caso la concentración del analito? Por diferencia. Es decir, yo conozco el exceso, cuánto valorante agregué en exceso, y conozco, a través de esta reacción voy a saber cuánto valorante me quedó sin reaccionar. Por lo tanto, por diferencia entre el valorante en exceso y el valorante sin reaccionar, voy a saber cuánto valorante 1 reaccionó efectivamente con mi analito. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Yo no entendí. ¿Sí? Bien. No entendí esa parte. Ah, no entendiste. Bien. No. La última. Sí, la diferencia, porque lo primero sí lo entendí, pero después no entendí cómo calculabas lo otro. Bien. Vamos al ejemplo. A ver si se ve más claro. Voy a valorar aspirina, ácido acetil salicílico. Para valorarlo, es un ácido, voy a valorarlo con hidróxido de sodio, valorante, ¿sí? Solución patrón secundaria, ya valorada con determinada su concentración, valorante 1. El hidróxido de sodio es el valorante 1. Y lo agrego en exceso, ¿sí? De manera que esta reacción va a dar lugar a la formación de los productos más el hidróxido de sodio que no reaccionó. Es decir, parte de este hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido acetil salicílico y parte no va a reaccionar y me va a quedar en la disolución sin reaccionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? En una segunda reacción, ahora sí en reacción de valoración, ese hidróxido de sodio sin reaccionar lo valoro con ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces determino, mediante esta segunda reacción, la concentración de hidróxido de sodio que no reaccionó en esta primera reacción. ¿Sí? Entonces, por diferencia, conozco cuánto agregué de hidróxido de sodio en exceso. Yo sé perfectamente la concentración de hidróxido de sodio que agregué en un principio. Conozco cuánto hidróxido de sodio no reaccionó. Por lo tanto, si hago la diferencia entre estos dos, me va a dar la concentración de hidróxido de sodio que reaccionó con el ácido acetil salicílico. ¿Sí? Sí, ahí entendí. ¿Mejor? Bien. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Profe, Esto es lo ¿podrías que- repetirlo una última vez, por favor? Sí, por supuesto. ¿Con el ejemplo o como... No, con el Sí. ejemplo está bien. Bien, bien. Bueno, entonces, nosotros queremos determinar la concentración de ácido acetil salicílico, ¿sí? El ácido acetil salicílico va a reaccionar con hidróxido de sodio. En vez de agregar la cantidad necesaria para que el ácido acetil salicílico esté en la disolución, reaccione con el hidróxido de sodio y ya está, y me dé los productos, lo que hago es agregar ese hidróxido de sodio en exceso. Es decir, agrego lo que va a reaccionar con el ácido acetil salicílico y más. Ese y más es el hidróxido de sodio sin reaccionar, el que llamamos acá hidróxido de sodio sin reaccionar. Quiere decir que parte de este hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido acetil salicílico para dar los productos y parte no va a reaccionar. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, este que no reaccionó, como está en disolución y no reaccionó, está como tal en disolución, lo puedo valorar empleando una solución de ácido clorhídrico, ¿sí? Una reacción ácido-base. Entonces, uso como valorante ácido clorhídrico y de esta manera, con esta reacción, determino la concentración de hidróxido de sodio que no reaccionó, ¿sí? Entonces, conozco cuánto hidróxido de sodio agregué al principio, ¿sí? Y conozco cuánto no reaccionó. Por lo tanto, por diferencia, puedo conocer cuánto reaccionó con ese ácido acetil salicílico, ¿sí? Sería la concentración, ¿sí?, del hidróxido de sodio, vamos a ponerle en exceso, va a ser igual a la concentración de hidróxido de sodio que reaccionó
con el analito, en este caso con el ácido acetilsalicílico, más la concentración de hidróxido de sodio que no reaccionó. ¿Sí? Entonces, esta concentración la conozco porque yo sé cuánto agregué de exceso al principio. Esta concentración la estoy determinando acá, en esta reacción. Por lo tanto, ¿sí? Por diferencia, determino la concentración de hidróxido de sodio que reaccionó con el ácido acetilsalicílico. ¿Mejor? O sea, digamos, determina el exceso mediante esa diferencia. ¿No? No. O sea, ¿cuánto fue el exceso entre lo que quedó sin reaccionar y entre el total que yo tenía? No, yo conozco cuánto agregué en exceso. Eso se conoce perfectamente. Yo tengo que conocer ese exceso. O sea, lo que me daría entonces sería lo que reaccionó con el hidróxido para darme los productos. No. Lo que reaccionó con el ácido acetilsalicílico para darte los productos, sí. Listo. Gracias. ¿Sí? Entonces, nosotros determinamos esta concentración de hidróxido de sodio que reaccionó, ¿sí? Con el ácido acetilsalicílico. Y después conozco la reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido acetilsalicílico, por lo tanto puedo determinar la concentración de ácido acetilsalicílico al final. ¿Sí? Eso se denomina valoración por retroceso. ¿Ah? ¿Vamos ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Algún otro ejemplo seguramente van a tener en la guía. Bueno, vamos ahora a los indicadores. Nosotros dijimos que necesitamos un sistema indicador que nos permita, ¿sí?, determinar cuándo se consumió la totalidad del analito que estaba presente en la disolución por agregado del valorante, ¿sí? Entonces, si yo tengo el analito, tengo el valorante y agrego valorante, ¿cómo sé cuándo se consumió el analito que tengo en la muestra? ¿Con qué volumen de valorante? Y después, ¿cómo hago el cálculo? Necesito que algo me avise, vamos a decir. Bueno, lo que en el video vimos como un cambio de color. Bueno, eso se llama indicador visual, ¿sí? Los indicadores visuales son aquellos indicadores que participan en la reacción de valoración, ¿sí? Yo les dije al principio, se agregan en el Erlenmeyer, y van a dar lugar a un cambio brusco perceptible en la disolución. Lo más común es un cambio de color, pero puede ser una aparición de una turbidez, por ejemplo, ¿sí? Cambio de color, aparición de una turbidez. Y ese cambio me va a permitir interrumpir el agregado de valorante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo veo ese cambio, veo un cambio de color, ¿sí? Dejo de agregar valorante, ¿sí? Entonces, un indicador visual va a provocar un cambio perceptible en la disolución y cuando yo veo ese cambio en la disolución, interrumpo la adición de la disolución de valorante, ¿sí? Y ese es el volumen que considero es el volumen que se gastó para que se consuma la totalidad del analito presente en la muestra, ¿sí? Eso se conoce como indicador visual. Una pregunta. Sí. Cuando vos agregás el valorante y el indicador, en el momento que cambia de color, ¿puede haber exceso de valorante? Ahora vamos a ver. No debería. Claro, porque si eso, digamos, es, ¿cómo saber exactamente que se consumió en ese momento y que ahí terminó la reacción y que no se colocó más de lo que se necesitaba? Exacto, no debería pasar eso, ahora vamos a ver, ahora justamente vamos a eso, y después hay criterios para poder elegir el indicador y que no nos pase justamente lo que vos estás diciendo, ¿sí? Ahí vamos. Entonces, esos son los indicadores visuales. Y los indicadores instrumentales nos van a permitir, en realidad lo que se hace es monitorear la reacción de valoración empleando alguna técnica instrumental. Y lo que se va a monitorear, lo que se va a seguir es alguna propiedad físico-química que puede ser del analito, pero también puede ser del valorante o del producto de valoración, ¿sí? Nosotros no vamos a utilizar técnicas instrumentales en esta materia, eso lo vamos a dejar para cuando lleguen a análisis instrumental. Nosotros solamente vamos a ver en esta materia el uso de indicadores visuales, ¿sí?
Entonces, a partir de los indicadores y del uso de los indicadores, vamos a definir qué diferencia hay entre lo que se conoce como punto de equivalencia en una valoración y punto final en una valoración. El punto de equivalencia, ahí tienen la definición, es el punto en el cual se va a consumir la totalidad del analito, que va a estar presente en la muestra, por el agregado de una cantidad estequiométricamente equivalente del valorante. Es decir, que yo voy a agregar a la disolución la cantidad de valorante, ¿sí?, que según la estequiometría de la reacción de valoración se requiere para que se consuma el analito, ¿sí?, la totalidad, todo el analito que está presente en esa disolución. Por eso habla de cantidad estequiométricamente equivalente. Es muy importante decir eso, ¿sí? A veces no sale así, no importa. Tenemos que saber que vamos a agregar la cantidad de valorante que según la estequiometría de la reacción se requiere para que se consuma la totalidad del analito que está presente en esa disolución. Ese es el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es un punto teórico, ¿sí?, porque me lo está dando la estequiometría de la reacción. ¿Qué es el punto final de una valoración? El punto final de una valoración es el punto por el cual se da por finalizada la valoración debido a un cambio visual que está proporcionado por el indicador, ¿sí? Fíjense, ahí vamos a un poco lo que creo que decía Mónica recién. Bueno, yo determino que este es el punto, la finalización de la valoración, porque vi un cambio en esa disolución, un cambio, ¿sí?, lo vi yo, por eso es visual, vi un cambio en la valoración que hace que yo deje de agregar valorante, ¿sí? A eso se lo conoce como punto final. Fíjense que es diferente del punto de equivalencia del punto final. A ese cambio visual del sistema indicador se lo conoce como viraje del indicador, ¿sí? Y un indicador en una disolución va a cambiar, va a virar, ¿sí?, cuando en esa disolución se da un cambio de alguna magnitud, que puede ser un cambio de pH, un cambio de potencial, y ese cambio se va a dar independientemente de que se haya alcanzado o no el punto de equivalencia, ¿sí? Se va a dar cuando esa magnitud cambie en la disolución, independientemente de que se haya consumido o no la totalidad del analito. ¿Está? Entonces, un indicador va a virar, va a cambiar. Por ejemplo, un cambio de color, ¿sí? Entonces yo digo que el indicador, cuando veo ese cambio de color, digo que el indicador vira, ¿sí? Viró el indicador, decimos en el laboratorio, ¿sí? Ya viró, empiezan todos, ya viró, ¿sí? Eso quiere decir que ya cambió, listo, ya está, yo tengo que dejar de agregar valorante, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes entiendan que ese cambio, ¿sí?, del indicador, ese viraje del indicador, se va a dar en la disolución cuando cambia alguna magnitud en esa disolución. Por ejemplo, el pH de la disolución, por ejemplo, el potencial de la disolución. Y eso va a ser independiente de que alcancemos o no el punto de equivalencia. ¿Está claro? Sí, pero se puede llegar al mismo momento, ¿no? Exacto. Pero lo más importante, entonces, es encontrar un indicador, elegir un indicador que nos garantice la correlación entre el punto final y el punto de equivalencia. Yo tengo que elegir un indicador para que cuando vire, cuando se dé el viraje del indicador, ese viraje coincida con el punto de equivalencia de la reacción. ¿Está? Entonces, las dos cosas son independientes. Eso es lo que ustedes tienen que intentar entender. Que no es equivalente, no es lo mismo, no es un sinónimo de decir punto de equivalencia y punto final. Son dos cosas distintas. Y el punto final es independiente si se alcanza o no el punto de equivalencia. Lo que yo tengo que hacer es elegir el indicador de forma adecuada para que coincidan lo más posible el punto de equivalencia con el punto final. ¿Sí? Ahí vamos a ver a lo que decía Mónica. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí.
Bien, buenísimo. Entonces, ahí vamos a ver lo que es la curva de valoración. Una curva de valoración es una representación gráfica de una variable principal que vamos a representar como px, como menos el logaritmo de esa variable principal. Por eso vemos que tiene forma sigmoidea, esa curva de valoración, en función del volumen de valorante agregado. Eso es una curva de valoración. Vamos a representar la variable principal, ¿sí?, como menos el logaritmo de esa variable principal en función del valorante agregado. De esta curva de valoración hay 4 regiones que son muy importantes. El punto inicial de la valoración, la región anterior al punto de equivalencia, el punto de equivalencia y la región posterior al punto de equivalencia. Esas son las regiones o puntos más importantes en una curva de valoración y que van a ver que a medida que vayamos estudiando las distintas valoraciones, vamos justamente a ir viendo, bueno, qué especies tengo en punto inicial, qué especies tengo antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después, ¿sí? Entonces, esto es curva de valoración. Y a partir de la curva de valoración, vamos a definir el concepto de región de equivalencia. Una región de equivalencia, la región de equivalencia, es la región en la curva de valoración, que acá está marcadita, fíjense, con unos corchetes en color lila, es la región entre la adición del 99,9% del valorante necesario para alcanzar el punto de equivalencia y la adición de un exceso de valorante del 0,1%, ¿sí? Entonces, es el agregado de valorante hasta un 99,9% del valorante que necesito para alcanzar ese punto de equivalencia y un exceso de un 0,1%. Esta es lo que se conoce como región de equivalencia. Para los protolitos débiles, ¿sí?, en donde este cambio en la variable principal, fíjense, en la zona del punto de equivalencia, se da un cambio importante, ¿sí?, en la variable principal. Este cambio importante en la variable principal lo denominamos salto en la curva de valoración. Entonces vemos el salto en la curva de valoración, es eso, es un cambio importante, un cambio brusco en la variable principal, que para cuando hacemos valoraciones de protolitos fuertes, por ejemplo, entonces definimos esa región de equivalencia de esta manera, entre el 99,9 y un exceso del 0,1%, pero cuando valoramos protolitos débiles, se permite que esa región de equivalencia sea un poquito mayor, ¿sí?, entre un 99 y un 1%. ¿Tá? O sea, después lo vamos a ir viendo en las distintas curvas que vamos a ver como ejemplo y lo vamos a ir recordando. Bien, entonces vamos Profe, sí. no entendí lo que marcaste en el gráfico. Eso, esa parte, sí, no entendí eso. Eso se llama región de equivalencia. Y Sí. esta región, digamos, el intervalo, ¿sí?, de valores de la variable principal que van a estar entre que yo agrego el 99,9% de valorante, que es necesario para alcanzar el punto de equivalencia, y un exceso de valorante de un 0,1%. ¿Sí? ¿Y qué era lo del salto que dijiste? Justamente esto que se ve acá es en la región alrededor del punto de equivalencia, ¿sí?, vamos a ver cómo la variable principal hace un cambio brusco, generalmente, ¿sí? Entonces, ese cambio brusco de la variable principal que se da en las inmediaciones del punto de equivalencia se lo conoce como salto, ¿sí? Entonces, yo digo el salto en la curva de valoración. Cuando hablamos del salto es porque la curva de valoración viene como va cambiando la variable, que a medida que voy agregando valorante, la variable principal va cambiando moderadamente hasta que llega un punto en que cambia de golpe, ¿sí? Y después sigue cambiando de forma moderada y se llama meseta, ¿sí? Sí, gracias. Eso es lo que nosotros conocemos como salto. Es importante... Esa variable principal, ¿a qué equivale? Depende de la valoración. Ah. Cuando ahora vamos a ver valoraciones ácido-base, va a equivaler a pH.
Cuando veamos valoraciones complejométricas, a P de metal. Cuando veamos redox, a potencial, ¿sí? Esa variable principal va a depender de la valoración, de la naturaleza de la valoración que estemos llevando a cabo. ¿Sí? Y algo que es importante destacar, que se ve gráficamente, pero no lo dije, es que el punto de equivalencia siempre está comprendido dentro de la región de equivalencia, ¿sí? Esa región de equivalencia, por supuesto que desde la definición ya surge, pero lo vamos a poner en palabras, es que ese punto de equivalencia siempre va a estar dentro de la región de equivalencia, es decir, es la región que contiene el punto de equivalencia y que se define de esa manera. ¿Está? Bien, bueno, entonces, vamos a empezar a ver valoraciones ácido-base. ¿Alguna consulta de los conceptos básicos de valoración? Esto que estuvimos hablando de las valoraciones en general va a aplicar a valoraciones ácido-base, pero va a aplicar también para valoraciones complejométricas, de precipitación, redox, todas las que vayamos a ver a lo largo de la asignatura, ¿sí? Entonces, bueno, definimos un poco qué es un indicador, definimos qué condiciones tiene que tener una reacción de valoración, qué es un valorante, cómo está constituido un valorante, ¿sí? Bueno, todos esos conceptos son conceptos generales que vamos a ir aplicando a lo largo de todas las valoraciones que vayamos viendo. Entonces, ¿hay alguna duda de esa primera parte? ¿No? No. Bien, entonces vamos a empezar con valoraciones ácido-base. Las valoraciones ácido-base, por supuesto que para una valoración ácido-base, la reacción de valoración es justamente una reacción ácido-base, ¿sí? Entonces, las valoraciones ácido-base nos van a permitir determinar la concentración de analitos que presenten propiedades ácidas o propiedades básicas, ¿sí? Los valorantes que se utilizan en estas reacciones de valoración son siempre ácidos fuertes cuando estamos valorando una base o bases fuertes cuando estamos valorando un ácido, ¿sí? Los valorantes más comunes en la valoración ácido-base son el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y el hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Son los valorantes más comunes. ¿Por qué se utilizan ácidos o bases fuertes como valorante? Porque, como estuvimos charlando recién, la región, ¿sí?, de equivalencia que contiene el punto de equivalencia, que está en ese salto en donde tenemos ese cambio brusco de esa variable, ¿sí?, esa variable principal, ahora esa variable principal va a ser el pH de la disolución. Por lo tanto, para que yo pueda ver ese cambio brusco en la curva de valoración, necesito que el pH de la disolución también varíe bruscamente, ¿sí? Y para poder producir ese cambio de pH, esa variación de pH, ¿sí?, lo más rápida posible, tengo que usar como valorante un ácido o una base fuerte, ¿sí? De esta manera se define perfectamente el salto alrededor del punto de equivalencia, se define perfectamente esa región de equivalencia y puedo llevar a cabo las valoraciones con mayor exactitud, ¿sí? Entonces, siempre vamos a usar para las valoraciones ácido-base como valorante un ácido fuerte o una base fuerte. Generalmente ácido clorhídrico o hidróxido de sodio, ¿sí? Bueno, ya dijimos, la variable principal en las valoraciones ácido-base va a ser el pH de la disolución. Y entonces vamos a ver qué indicadores vamos a utilizar en estas valoraciones ácido-base. Los indicadores que se utilizan en las valoraciones ácido-base se denominan indicadores ácido-base, ¿sí? ¿Qué características tiene un indicador ácido-base? Un indicador ácido-base generalmente es un ácido débil, también podría ser una base débil, que va a tener un color en su forma ácida y un color diferente en su forma básica, ¿sí? Entonces, acá vemos una reacción, ¿sí?, de un indicador, ¿sí?, que va a ser un ácido débil en agua, para dar lugar a la forma disociada de este indicador, la forma básica de este indicador, más iones hidrógeno en la disolución,
¿sí? Entonces, lo más importante es que este indicador presente un color en su forma ácida y presente otro color diferente en su forma básica. Como vemos en esta reacción de este indicador en agua, claramente, ¿sí?, que predomine una forma y no la otra va a depender del pH de la disolución, ¿sí? Entonces, y además de qué va a depender. A ver si se acuerdan, si no, sigo avanzando y lo vamos a ver en las fórmulas que siguen. ¿Se acuerdan del diagrama de distribución de especies? ¿De qué hablamos? De que predomina una forma y no la otra en un equilibrio, ¿se acuerdan? Del pK, si el pK es Muy menor bien. o mayor que el pH. Exactamente. Y en definitiva van a depender del pK del indicador. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Entonces, va a depender del pH de la disolución. En definitiva, también va a depender del pK del indicador. Entonces, como ejemplo, vamos a poner el ejemplo del rojo de metilo, ¿sí?, que tiene color rojo en su forma ácida y color amarillo en su forma básica, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí?, que según el pH de la disolución, vamos a tener una forma u otra del indicador. También es importante que ustedes vean que esto es un equilibrio. Por lo tanto, todo el tiempo, vamos a decirlo así, en la disolución, voy a tener presentes las dos formas del indicador, tanto la forma ácida como la forma básica del indicador, ¿sí? Porque esto no deja de ser un equilibrio. Que predomine una y no la otra va a depender del pH de la disolución. Bien, entonces, si para esta reacción de este indicador, ¿sí?, escribimos la constante correspondiente y reordenamos un poco esta constante de manera de despejar la concentración de iones hidronios, ya que dijimos que la presencia de una u otra forma va a depender de la concentración de iones hidronios en la disolución, va a depender del pH de la disolución. Entonces nos queda esta expresión, y si a esta expresión aplicamos logaritmo, nos va a quedar que el pH, ¿sí?, va a ser igual al pK del indicador más el logaritmo de la relación entre la concentración de la forma básica y la concentración de la forma ácida del indicador, ¿sí? A esto se lo conoce como intervalo de transición o intervalo de viraje del indicador. ¿Se acuerdan? Yo les dije, un indicador vira, cambia, ¿sí? Se llama viraje del indicador. Este indicador tiene un intervalo de viraje, es decir, tiene unos determinados valores de pH mediante los cuales se va a producir el cambio de color, ¿sí? Ahí tienen abajo, se define el intervalo de transición de un indicador o intervalo de viraje de un indicador como el intervalo de pH en el cual el indicador va a manifestar ese cambio de color, ¿sí? Entonces, ese intervalo de pH en el cual el indicador cambia de color, bueno, se conoce como intervalo de viraje del indicador. ¿Está? Profe, me confundí un poco. O sea, según la variación en la solución que estamos trabajando, la variación de pH, ¿eso me va a indicar qué especie predomina y por lo tanto qué cambio de color va a tener? ¿O nada que ver? Nos va a indicar qué especie predomina y por lo tanto qué color tiene esa disolución. Ok, ¿la disolución indicadora o con la que estamos trabajando nada más? Bueno, el indicador generalmente es el indicador el que cambia de color, pero generalmente yo se lo agrego una solución incolora. Por lo tanto, todo toma el color del indicador, ¿sí? El indicador tiene color, pero generalmente las soluciones de los analitos que utilizo son incoloras, ¿sí? Por lo tanto, toda la solución se tiñe del color del indicador. Y el que cambia de color es el indicador, no el resto de la disolución que ya era incolora, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, entonces sería como la variación de pH que también tiene que ver con el pK de la disolución. O sea, esa variación me va a indicar en qué color va a tener el indicador. El pH de la disolución me va a indicar el pH de la disolución va a determinar qué color tiene la disolución, ¿sí? De acuerdo al indicador.
Y eso va a estar dado por el pK del indicador, ¿sí? De manera que el pH va a ser igual al pK del indicador más la relación de ambas formas del indicador. La forma ácida y la forma básica del indicador, ¿sí? Entonces, de acuerdo a el pH de la disolución, ¿sí? Yo voy a tener el predominio de una forma u otra del indicador. Ahora vamos a avanzar un poquito en el concepto, a ver si queda un poquito más claro, ¿dale? Sí, Y volvemos gracias. a charlar, ¿sí? Bien, entonces, yo les dije recién, en disolución siempre voy a tener las dos formas del indicador, porque esto es un equilibrio. Que este equilibrio esté más desplazado hacia la forma ácida del indicador o hacia la forma básica del indicador va a depender del pH de la disolución, ¿sí? Por lo tanto, si yo varío continuamente el pH de una disolución, va a llegar un momento en el cual voy a ver un cambio en el color, ¿sí? Porque voy a ir variando el pH de la disolución. Entonces, cuando se da ese cambio de color en la disolución, ¿sí? A eso se lo conoce como intervalo de viraje o intervalo de transición de un indicador. Ese intervalo de viraje o intervalo de transición de un indicador va a depender de la capacidad que tiene mi ojo, el ojo humano, de poder percibir una forma coloreada en presencia de la otra, ¿sí? Yo les dije recién, siempre voy a tener las dos formas del indicador presentes, pero yo voy a ver un solo color, ¿sí? O voy a ver rojo o voy a ver amarillo, no es que voy a ver todo el tiempo la mezcla de los dos colores, ¿está? A veces la mezcla de los dos colores se puede ver, a veces no, pero que predomine una forma en función de la otra, ¿sí? Y que yo pueda percibir el color rojo sobre el color amarillo, va a depender de las concentraciones que haya de cada una de las formas del indicador. Entonces, ese cambio, ¿sí? Depende de la capacidad del ojo, de mi ojo, de poder ver ese cambio de color y de ver el predominio de una forma del indicador en presencia de la otra, ¿sí? Siempre recuerden que estamos hablando de indicadores visuales. Por lo tanto, va a depender de la capacidad que yo tenga de distinguir un color en presencia del otro, ya que siempre voy a tener presentes ambos colores, ¿sí? Ambas formas, vamos a decir, no es ambos colores, ambas formas, y por lo tanto, ambos colores, ¿sí? Que se considera que el ojo humano es capaz, esto es así general, se considera que el ojo humano es capaz de distinguir una forma coloreada en presencia de otra forma coloreada, ¿sí? En una mezcla de colores, cuando las concentraciones de una forma con respecto a la otra varía entre 0, 1 y 10, ¿sí? Cuando la relación de concentraciones de una forma con respecto a la otra varía entre 0, 1 y 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo esta relación de concentraciones entre la forma básica del indicador y la forma ácida del indicador, ¿sí? Cuando esta relación de concentraciones es menor o igual a 0,1, ¿qué quiere decir? Que voy a tener mayor concentración de la forma ácida del indicador con respecto a la forma básica del indicador, ¿sí? Por lo tanto, el logaritmo de esta relación de concentraciones, si esto va a ser menor o igual a 0,1, el logaritmo va a ser menor o igual a -1. ¿Sí? Y cuando la relación de concentraciones es mayor o igual a 10, ¿qué quiere decir? Que voy a tener mayor concentración de la forma básica del indicador con respecto a la forma ácida del indicador, ¿sí? Por lo tanto, si esta relación de concentraciones es mayor o igual a 10, el logaritmo de 10 va a ser mayor o igual a 1. Traducido. Cuando la relación de concentraciones, ¿sí?, da un valor menor a 0,1, va a predominar la forma ácida del indicador. En este ejemplo en particular, vamos a ver el color rojo en la disolución. Cuando la relación de concentraciones sea mayor o igual a 10, ¿sí?, va a predominar la forma básica
del indicador. Por lo tanto, en la disolución, lo que yo voy a ver es un color amarillo. La disolución la voy a ver amarilla. Y cuando la relación de concentraciones se encuentran en valores entre 0, 1 y 10, lo que voy a ver es una mezcla de colores. Por lo tanto, voy a ver un color naranja en la disolución. ¿Sí? Profe, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sería, o sea, estaba pensando recién, sería cuando es muy básico lo veo amarillo y cuando es muy ácido lo veo rojo. Ojo, depende del pK. Sí, sí. Depende del pK. Ah, ok. Fíjate la fórmula. Ahora vamos. ¿Sí? Depende del pK. Entonces, vamos ahí. En este intervalo, entre 0, 1 y 10, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta relación de concentraciones se encuentra entre estos valores, por lo tanto, ¿sí? Si aplico logaritmo, voy a tener que se va a encontrar entre menos 1 y 1. Y entonces ahí defino ese intervalo de viraje del indicador como el valor del pK del indicador más menos 1. Ese es el intervalo de viraje del indicador. Fíjate, ¿va a predominar la forma básica o la forma ácida? Depende si el pH, vos me decías recién, el pH es muy básico o muy ácido. No necesariamente, depende del pK del indicador. Cuando vimos la clase que vimos diagrama de distribución de especies, charlamos y hablamos de que el pH, ¿sí? Depende, ¿sí? El pH en el cual predomina una forma o la otra, va a depender del pK de ese ácido, ¿sí? Trabajamos justamente con ácidos débiles y dijimos que a pHs menores al pK predominaba una especie y a pHs mayores al pK predominaba otra especie. Bueno, esto es este caso, es lo mismo. Estamos hablando de un ácido débil. Es un indicador ácido-base que es un ácido débil. Por lo tanto, va a depender de su pK, ¿sí? A valores de pK, ¿sí? A este intervalo, digamos, en donde el pK del indicador más 1 o el pK del indicador menos 1 me va a dar un intervalo de pHs en el cual ese indicador, ¿sí? Va a tener la mezcla de los dos colores. Por debajo, ¿sí? Va a tener un color rojo y por encima del pK va a tener color amarillo, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo. Fíjense, vamos a ver este viraje, esto que estamos charlando ahora, esto de decir, bueno, ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, se ve así. ¿Sí? En esta disolución predominaba la forma básica del indicador. Comenzó la valoración en color amarillo, ¿sí? Y pasó a color rojo, que en realidad se ve como un rosita, es ese rojo, ¿sí? ¿En algún momento vieron el naranja? No. Lo volvemos a poner. A ver si ve el naranja. Fíjense que cuando Sí, yo lo vi. Sí, ¿Lo ahí Sí, viste? se vio, se vio. Muy bien. Qué buen ojo que tienen. Yo, la verdad, no lo veo. Si me preguntan a mí, no veo el naranja. Yo directamente veo el amarillo y cuando la solución se tiñe a rojo. Pero muchas veces, depende el ojo, ¿sí? Por eso uso lentes yo, depende el ojo, se puede ver ese color intermedio. En líneas generales, cuando estoy haciendo la valoración en el laboratorio, no distingo ese color. Distingo el color previo y el color definitivo, ¿sí? O sea, el color que tiene la disolución cuando empiezo la valoración y el color que tiene la disolución cuando termino la valoración. Es muy difícil poder ver el color intermedio. Muy bien, los que alcanzan a ver. Yo, sinceramente, ni lo veo naranja acá. Fíjense que cuando cambia el color y la disolución se tiñe toda de color rojo, porque ven que cae gota y se pone colorcito, cae gota y se pone colorcito, ¿sí? Cuando se tiñe toda de color, deja de agregar el valorante, ¿sí? Punto final de la valoración. ¿Está? Vi el cambio, se dio el cambio de color, dejo de agregar valorante. Punto final de esta valoración, que debería estar coincidiendo con el punto de equivalencia, ¿verdad? Bien.
este intervalo, ese color intermedio, muchas veces, algunas veces, algunos ojos, como vieron recién, lo pueden ver. Muchas veces, muchos dirán, no, yo ni lo vi ni por casualidad. Muchas veces no se puede ver. No es necesario verlo. Nadie quiere ver el color intermedio. Lo que se tiene que ver es el cambio de color. En algunos casos sí se ve, ¿sí? En algunos casos sí se ve, sobre todo cuando los colores son bien, bien diferentes. Por ejemplo, amarillo-azul. Con esos colores a veces sí se alcanza a ver ese intermedio. Pero la mayoría de las veces no, más sobre todo en una valoración que yo estoy haciendo gota a gota y rápido en el laboratorio, pero no importa, ¿sí? Lo importante es que, ¿sí?, ustedes sepan cómo se define ese intervalo de viraje del indicador y que sepan que por debajo de ese intervalo, por debajo del PK de ese indicador, voy a ver el predominio de una forma del indicador y por encima de ese PK del indicador voy a ver el predominio de la otra, ¿sí? Entonces, intervalo de viraje del indicador, pH igual al PK del indicador más menos 1. ¿Por qué rápidamente no se puede hacer el goteo más lento? Tiene que ser rápida la reacción, porque si yo agrego gota y reacciono y gota y reacciono y lo dejo y demás, puedo tener más errores en la valoración. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, el goteo se calcula que tiene que ser de a una gota por segundo, más o menos, ¿sí? Y tiene que ser continuo para evitar todos los errores que se pueden dar en una valoración y que después repercuten en mi cálculo de la concentración del analito, ¿sí? Entonces, la técnica requiere que el goteo sea rápido, de razón de una gota por segundo, y constante, ¿sí? No es que puedo agregar una gota, mezclar, parar, agregar otra gota, mezclar, parar, ¿sí? No, eso no. Eso está demostrado que introduce muchos errores en la determinación de la concentración del analito, ¿sí? Profe, entonces en el intervalo de viraje, digamos, en ese intervalo veríamos el color naranja, ¿o no? Si viéramos ese intervalo, es decir, si pudiésemos registrar la relación de concentraciones, ¿sí? La relación de concentraciones que está entre 0, 1 y 10, veríamos el color naranja, exactamente. Miren, ahora vamos a otro ejemplo, ¿sí? Dijimos, intervalo de viraje del indicador, PK más menos 1. Vamos a un indicador verde de bromocresol, tiene un PK de 4,9. Quiere decir que el intervalo de viraje de este indicador va a estar en 4,9 menos 1, en el intervalo de pH 4,9 menos 1 y 4,9 más 1, ¿sí? Quiere decir que entre el pH 3,9 y 5,9, yo voy a tener el intervalo de viraje del indicador, es cuando va a estar cambiando de color el indicador. A pH menores de 3,9, ¿sí? PK menos 1, va a predominar la forma ácida del indicador, ¿sí? Voy a ver el color amarillo en este caso. Y a pHs mayores que 5,9, PK del indicador más 1, va a predominar la forma básica del indicador. Voy a ver color azul en la disolución, ¿sí? En el medio, en los pHs intermedios, ¿sí?, se puede llegar a ver estos colores. Estos tubos están preparados, no son pertenecientes a una valoración, no estoy valorando. Están preparados a propósito para que podamos ver a los distintos pHs, ¿sí?, qué colores toma el indicador. Pero cuando estamos haciendo la valoración en el laboratorio, a veces este verde intermedio se ve y a veces no. Y hay ojos que lo pueden distinguir y hay ojos que no. No importa, nadie tiene que ver este intermedio. Lo más importante es ver lo más rápidamente, distinguir lo más rápidamente posible el cambio entre amarillo y azul, porque en el momento que yo veo el cambio entre amarillo y azul, dejo de agregar el indicador, el valorante, interrumpo la adición de valorante y considero que ese es el volumen de valorante que agregué para que se consuma el analito presente en la muestra, ¿sí? Ese es mi punto final. Cuando yo vi el cambio del indicador, ese es mi punto final, ¿sí? Entonces, fíjense, depende porque hablamos de la forma ácida y de la forma básica del indicador. Depende del pH, si es ácido, o sea, tomamos como referencia, otra vez vuelvo a lo mismo, pH 7 y digo ácido básico, no. Tomo como referencia el PK del indicador. Valores de PK por debajo de PK menos 1, ¿sí? Intervalo de viraje del indicador, pH igual a PK más menos 1. Quiere decir que el intervalo de viraje de este indicador
va a estar entre 3,9, entre pHs iguales a 3,9 y 5,9. pHs menores de 3,9 predomina el color amarillo. pHs mayores de 5,9 predomina el color azul. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Genial. ¿Alguna duda? ¿Alguien le quedó alguna duda? Miren todos los indicadores que tenemos para reacciones ácido-base, para valoraciones ácido-base. Fíjense que cubrimos todo el intervalo de pH prácticamente, ¿sí? Desde, fíjense, acá están los valores de pK y los intervalos de transición o de viraje de los indicadores. Tenemos desde un pH de 0,2 hasta un pH de 13. Distintos intervalos de viraje, ¿sí? Que corresponden a distintos indicadores. Por ahí van a observar los intervalos de viraje o de transición y van a ver que no coinciden exactamente con esto teórico que decimos que el intervalo de transición o intervalo de viraje es pH igual a pK más menos 1. Coinciden ahí y eso tiene mucho que ver con la observación visual del cambio de color, ¿sí? Entonces, este intervalo de transición que vemos en esta tabla es más experimental que teórico como el que vimos recién y como el que desarrollamos recién, ¿sí? Entonces, por eso no van a ver que coincide exactamente. No van a decir, uy, pero si me dijo más menos 1 y este intervalo no coincide. Bueno, porque también hay una cuestión del ojo, de poder observar esos cambios de colores, y entonces este intervalo de transición que vemos en esta tabla es un intervalo de transición experimental, ¿sí? Pero es la tabla que se utiliza, esta tabla es la que tienen en el libro, puede variar entre un libro y otro, una bibliografía y otra, pero es lo que se utiliza para poder elegir el indicador adecuado para llevar a cabo la valoración, ¿sí? Y ahí tienen todos los cambios de color. El cambio, el indicador que vimos en el video se llama fenolftaleína. Es un indicador ácido-base muy utilizado. No le digo para todas las valoraciones ácido-base, pero se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, tiene un pK de 8,9, bastante alto, pero la observación, fíjense que pasa de incoloro a rosa directamente, ¿sí? Es ese cambio de color. Y la observación de ese cambio de color es mucho más sencilla que cuando cambia entre colores, es decir, de azul a amarillo, de rojo a amarillo, de naranja a rojo, ¿sí? Entonces, hay muchos intervalos, fíjense, hay distintos, rojo, naranja, amarillo, púrpura. Bueno, los indicadores en los cuales una de las formas del indicador es incolora son los indicadores en los cuales menos error cometemos, porque más rápido puede ver el ojo ese cambio de color, ¿sí? Entonces tenemos la fenolftaleína y la timolftaleína, ¿sí? Una de incoloro a púrpura y otro de incoloro a azul. La fenolftaleína es el que generalmente más se utiliza en la mayoría de las valoraciones ácido-base y a veces no cuadra exactamente con el criterio de elección, que lo vamos a ver en la clase de mañana, pero es tan fácil ver ese viraje de este indicador que cometemos menos error en la apreciación del viraje y por lo tanto menos error en la determinación de la concentración en sí, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Mañana vamos a seguir con ejemplos concretos de valoraciones de distintos protolitos, ¿sí? Vamos a intentar ver mañana protolitos monopróticos y polipróticos, o al menos hasta donde lleguemos, y vamos a trabajar con lo que tiene que ver con la elección del indicador ya en los ejemplos puntuales, ¿sí? Profe, Sí. ¿podría poner la primer diapositiva del PDF? Sí, cómo no. Que quería copiar y no llegué. Creo que era donde estaba la definición. Sí, ahí va. Ahí está, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿El resto? ¿No?
Yo tenía un papel con dudas, pero lo perdí. Lo estoy buscando y no lo encuentro. Así que si lo encuentro para mañana te consulto. ¿Pero dudas de esta clase? No, era del tema anterior. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Esas dudas las pueden canalizar por el foro. ¿Está? Las pueden Sí, pasa poner que en había el algunas que no foro. sabía cómo redactar y por ahí me expresaba mal y nada que ver. Pero bueno, voy a intentar redactarlas bien y te las mando por fuera. Dale, dale. Listo, profe. Muy bien. Chao, profe, Excelente. gracias. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta la clase.